Mi exmarido se robó el dinero de la universidad de nuestros hijos para viajar con su mejor amiga, pero también dormían juntos. Mientras estaban en Europa, entregué todas las pruebas de fraude al juez. Cuando volvieron, él ya lo había perdido todo. Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero estoy en un punto en el que necesito sacarlo todo porque si no voy a explotar. Mi exmarido y yo nos divorciamos hace casi un año. No fue bonito, pero tampoco fue el típico desastre lleno de gritos todos los días. Más bien fue ese tipo de separación fría en la que sabes que ya no hay nada que salvar y solo estás intentando salir con el menor daño posible, sobre todo por los niños. Tenemos 2 hijos y desde que nacieron habíamos estado guardando dinero para sus estudios. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para darles un buen comienzo cuando llegara el momento. Esa cuenta era lo único en lo que todavía confiaba en él. Habíamos dejado claro en el divorcio que ese dinero no se tocaba sin el consentimiento de los dos. Era básico, era lógico, y honestamente pensé que ni siquiera tenía que preocuparme por eso. Hace unos meses empecé a notar movimientos raros. No fue algo evidente al principio. Eran pequeñas cantidades que salían de la cuenta y yo pensé que podía ser alguna comisión o algo automático. Pero luego empezaron a ser montos más grandes, y ahí ya me empezó a incomodar. Intenté entrar a la cuenta para revisar bien todo y no pude. Mi acceso ya no funcionaba. Llamé al banco pensando que era un error, pero me dijeron que los permisos habían sido modificados. Cuando pregunté quién había hecho ese cambio, me confirmaron que había sido él. No me avisó, no me dijo nada, simplemente decidió que podía hacerlo. En ese momento ya estaba molesta, pero todavía no entendía hasta qué punto había llegado todo. La cosa se volvió mucho más clara una semana después cuando mi hija me enseñó su teléfono. Me dijo que había visto algo raro en redes y cuando me mostró las fotos sentí que se me iba el aire. Mi ex estaba en Europa. No era un viaje corto ni algo improvisado, era un recorrido completo, pasando por varias ciudades, comiendo en lugares caros, hospedándose en hoteles que claramente no eran baratos. Y no estaba solo. Estaba con su mejor amiga. Esa misma mujer con la que él insistía que no pasaba nada, la misma por la que discutimos varias veces cuando aún estábamos casados. En las fotos no había nada que dejar a la imaginación, no era una amistad, era una relación. Se veían como pareja en cada imagen, y eso fue suficiente para que todo encajara. Volví a revisar los movimientos de la cuenta con más cuidado y ahí fue cuando entendí todo. Ese viaje lo estaba pagando con el dinero de nuestros hijos. No era un gasto aislado, eran varios retiros, transferencias, pagos directos. Había vaciado una parte importante de ese fondo para financiar su vida allá con esa mujer. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia porque claramente le importó un carajo el esfuerzo de años, y vergüenza porque en el fondo yo había creído que al menos en ese tema él iba a ser responsable. Me di cuenta de que había sido ingenua. No le escribí. No le llamé. No le reclamé nada. En lugar de eso, me senté y empecé a revisar todo con calma. Saqué estados de cuenta, descargué historiales, guardé cada movimiento. Después llamé a mi abogada y le expliqué la situación sin adornos. Ella fue muy clara cuando me dijo que lo que él había hecho no era solo una falta de respeto, era un problema legal serio. Ese dinero estaba protegido dentro de nuestro acuerdo de divorcio. No podía tocarlo por su cuenta. Y aún así lo hizo, como si no fuera a haber consecuencias. Mientras él subía fotos brindando en restaurantes y caminando por calles que parecían sacadas de una postal, yo estaba armando todo para presentarlo ante un juez. Cada documento, cada fecha, cada prueba de que había movido ese dinero sin autorización. No fue algo impulsivo. Me tomé el tiempo de hacerlo bien. Cuando todo estuvo listo, presentamos la evidencia formalmente. No le dije nada antes, no le di la oportunidad de inventar una excusa o intentar taparlo. Simplemente dejé que siguiera disfrutando su viaje sin enterarse de lo que ya estaba en marcha. Ahora mismo él sigue allá, creyendo que todo está perfecto, que nadie sabe nada, que no va a pasarle nada. Y yo estoy aquí, esperando a que vuelva y se encuentre con la realidad de frente. No siento culpa por lo que hice. Después de lo que hizo con ese dinero, después de cómo se burló de todo lo que construimos para nuestros hijos,
Siento que esto es lo mínimo que merece. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde que publiqué todo eso y en ese tiempo no le dije absolutamente nada. Sabía exactamente cuándo regresaban porque seguía viendo, sin interactuar, lo que subían a redes. Era casi ridículo lo confiados que estaban, como si nadie fuera a cuestionar de dónde salió el dinero para ese viaje. Para cuando aterrizaron de vuelta en Estados Unidos, la demanda ya estaba presentada y el proceso en marcha, solo que él todavía no tenía idea de lo que se le venía encima. El mismo día que regresó, intentó retomar la rutina como si nada. Me enteré porque mi hijo me dijo que su papá le había escrito diciendo que quería verlos, como si acabara de volver de un viaje de trabajo cualquiera. No mencionó Europa, no mencionó a la mujer, no mencionó el dinero. Esa fue la primera cosa que me confirmó que él pensaba que podía seguir controlando la narrativa. La notificación legal le llegó menos de 24 horas después. No fue algo que pudiera ignorar ni disfrazar. Era claro, directo, y dejaba muy poco espacio para interpretaciones. Me llamaron del despacho para avisarme que ya había sido entregada, y no pasó ni una hora antes de que mi teléfono empezara a llenarse de llamadas suyas. No contesté ninguna. No porque no pudiera, sino porque no quería darle ese espacio para improvisar. Después de las llamadas vinieron los mensajes, y ahí fue donde realmente vi el cambio en su tono. Al principio estaba confundido, preguntando qué significaba eso, diciendo que seguramente había un error. Luego pasó a estar molesto, diciendo que yo estaba exagerando y que no tenía derecho a hacer eso. Finalmente, terminó en un punto en el que ya no intentaba sonar lógico, solo estaba desesperado, repitiendo que podíamos arreglarlo, que él iba a devolver el dinero, que no hacía falta llevarlo tan lejos. En uno de esos mensajes incluso escribió que él también tenía derecho a usar ese dinero porque era parte de lo que ambos habían ahorrado. Cuando le mostré eso a mi abogada, me dijo que ese tipo de afirmaciones solo empeoraban su situación porque dejaban claro que no entendía, o no quería entender, los términos del acuerdo que habíamos firmado. Intentó cambiar la estrategia y empezó a llamarme desde otros números, supongo que pensando que así iba a responder. No funcionó. También le escribió a mi hermana, intentando que ella interviniera y me hiciera entrar en razón. Mi hermana simplemente me reenvió los mensajes y no le respondió. En uno de ellos decía que yo estaba arruinando la vida de todos por algo que se podía resolver en privado, lo cual me hizo pensar en lo cómodo que se había vuelto para él actuar sin consecuencias mientras nadie lo expusiera. Mientras todo esto pasaba, el proceso legal empezó a moverse más rápido de lo que esperaba. Parte del dinero que había en sus cuentas fue congelado como medida preventiva mientras revisaban el caso. Eso lo golpeó fuerte, porque claramente no contaba con eso. Pasó de estar viajando y gastando sin preocuparse a no poder mover una parte importante de su dinero de un día para otro. Ahí fue cuando la situación empezó a salirse de su control en otros aspectos. La mujer con la que se fue a Europa no desapareció, al contrario, terminó metida aún más en el problema. Yo no le había dicho nada directamente a su entorno, pero sí me aseguré de que cierta información llegara a donde tenía que llegar. No hice nada ilegal ni exagerado, solo compartí pruebas con las personas correctas. Resulta que ella no solo era su mejor amiga, también estaba casada. Y su esposo no tenía idea de lo que había pasado durante ese viaje. Cuando él vio las fotos, los movimientos, y entendió que no era una simple amistad, la situación explotó de inmediato. No tengo todos los detalles, pero por lo que me contaron después, él la confrontó y ella no pudo sostener ninguna versión creíble. En cuestión de días, esa relación paralela quedó expuesta por completo. Ella no pudo volver a su casa como si nada, y terminó quedándose con mi ex. Eso creó un escenario bastante incómodo, porque ahora no solo tenían que lidiar con lo que habían hecho, sino con las consecuencias directas de haber sido descubiertos. Mi ex pasó de intentar minimizar todo conmigo a estar completamente sobrepasado por todo lo que le estaba pasando al mismo tiempo. En uno de los últimos mensajes que me envió, escribió que no entendía por qué yo estaba haciendo esto tan grande y que estaba dispuesto a hablar como adultos. Esa frase me dejó claro que todavía no asumía realmente la gravedad de lo que hizo. Lo que más me impactó en todo ese proceso fue ver lo rápido que cambió su actitud cuando dejó de sentirse en control. Durante el viaje, en las fotos, en la forma en la que manejó el dinero, se veía seguro, como alguien que cree que puede hacer lo que quiera sin que nadie le ponga límites.
En el momento en que esos límites aparecieron, no supo cómo reaccionar. Yo, por mi parte, seguí exactamente igual que al principio. No respondí, no discutí, no intenté explicarle nada. Dejé que todo se manejara a través de los canales legales. No porque fuera fría, sino porque entendí que cualquier conversación directa solo iba a convertirse en otra oportunidad para que intentara manipular la situación o minimizar lo que hizo. En casa, traté de mantener las cosas lo más estables posible para los niños. No les conté todos los detalles, pero tampoco les mentí. Sabían que algo serio estaba pasando, y lo único que les dije fue que su papá había tomado decisiones que ahora tenía que enfrentar. No necesitaban saber más en ese momento. A estas alturas, ya no era solo un tema de dinero. Era una cadena de decisiones egoístas que finalmente estaban teniendo consecuencias reales. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que la situación estaba empezando a equilibrarse, no porque yo hubiera hecho algo extremo, sino porque simplemente dejé que lo que hizo hablara por sí solo. Actualización 2. El paso del tiempo no fue inmediato, pero tampoco lento, fue más bien algo que se acumuló sin que nadie lo notara hasta que ya era evidente. Durante semanas, las cosas siguieron una rutina que parecía estable, casi cómoda, aunque por dentro se iba formando una tensión difícil de nombrar. Nadie hablaba directamente de lo que había ocurrido, pero todo giraba alrededor de eso, como si cada conversación evitara deliberadamente el punto central. Las miradas se alargaban un poco más de lo normal, las pausas entre frases se hacían más frecuentes y las decisiones, incluso las más simples, empezaban a cargarse de un peso innecesario. A medida que avanzaban los días, esa incomodidad dejó de ser algo implícito y comenzó a reflejarse en acciones concretas. Hubo cambios pequeños al principio, casi imperceptibles, como la forma en que se organizaban los horarios o la manera en que se distribuían las responsabilidades, pero con el tiempo esos cambios se hicieron más claros. Algunas personas comenzaron a tomar distancia, no de forma abrupta, sino progresiva, como si necesitaran espacio para procesar algo que no podían explicar. Otros, en cambio, reaccionaron de forma opuesta, intentando mantener todo unido, insistiendo en que nada había cambiado, aunque la evidencia indicara lo contrario. En medio de ese proceso, surgieron conversaciones que antes se habían evitado. No fueron discusiones abiertas ni confrontaciones directas, sino intercambios tensos donde cada palabra parecía cuidadosamente medida. Nadie quería decir demasiado, pero tampoco podían seguir sin decir nada. Esa ambigüedad generó más incertidumbre, porque cada interpretación dependía del estado emocional de quien escuchaba. Lo que para uno era una aclaración, para otro podía ser una señal de ruptura, y así se fue construyendo una red de malentendidos que complicaba aún más la situación. Con el tiempo, algunas decisiones que se habían postergado empezaron a volverse inevitables. No había una única solución clara, y cualquier camino implicaba dejar algo atrás. Esa fue quizá la parte más difícil, aceptar que no todo podía mantenerse como antes. Las expectativas que se habían construido en conjunto comenzaron a desmoronarse lentamente, y cada persona tuvo que replantearse su lugar dentro de todo eso. Algunos lo hicieron desde la reflexión, intentando entender en qué punto se había producido el cambio, mientras que otros simplemente aceptaron la nueva realidad sin buscar demasiadas explicaciones. En ese contexto, hubo un momento específico que marcó un antes y un después, aunque no fue algo espectacular ni evidente. Fue más bien una decisión tomada en silencio, casi sin anuncio, pero que alteró completamente la dinámica. A partir de ahí, las interacciones cambiaron de forma más clara, ya no había esa intención de mantener una apariencia de normalidad. Las diferencias se hicieron visibles y las posiciones de cada uno comenzaron a definirse con mayor claridad, lo que, aunque generó cierta estabilidad, también confirmó que las cosas no volverían a ser como antes. Después de eso, el proceso de adaptación fue desigual. Algunas personas lograron ajustarse relativamente rápido, encontrando nuevas formas de relacionarse con la situación, mientras que otras se quedaron estancadas, aferradas a lo que había sido. Esa diferencia generó nuevas tensiones, porque no todos avanzaban al mismo ritmo ni en la misma dirección. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso esas diferencias empezaron a acomodarse, no porque se resolvieran completamente, sino porque dejaron de ser el centro de todo. Finalmente, lo que quedó no fue una resolución clara ni un cierre definitivo, sino una especie de equilibrio inestable que permitía seguir adelante. No era lo ideal,
pero era suficiente para continuar. Cada persona había cambiado de alguna forma, algunas más que otras, y esas transformaciones definieron el nuevo estado de las cosas. Aunque todavía había preguntas sin respuesta y temas que evitaban tocarse, ya no existía la misma urgencia por resolverlo todo, como si hubieran aceptado que algunas cosas simplemente permanecen abiertas. Actualización final. El tiempo avanzó sin marcar un punto exacto en el que todo cambiara, pero lo cierto es que cuando se volvió a mirar hacia atrás, ya nada ocupaba el mismo lugar que antes. Habían pasado meses desde ese momento en el que las tensiones comenzaron a hacerse evidentes. Y lo que en un inicio parecía una situación temporal terminó convirtiéndose en una transformación más profunda de lo que cualquiera habría anticipado. Las dinámicas que antes se sostenían casi de forma automática ahora requerían un esfuerzo consciente, y aún así, no siempre funcionaban de la misma manera. La sensación de continuidad se había debilitado, reemplazada por una especie de adaptación constante que obligaba a todos a recalibrar sus expectativas. En ese nuevo escenario, las relaciones dejaron de definirse por lo que habían sido y empezaron a construirse en función de lo que podían sostener en el presente. Hubo una especie de reorganización silenciosa en la que cada persona encontró una nueva posición, no necesariamente mejor ni peor, pero sí distinta. Algunas conexiones se fortalecieron precisamente porque habían atravesado el conflicto y lograron mantenerse, mientras que otras se diluyeron sin necesidad de una ruptura explícita. No hubo un momento de cierre claro para esas distancias, sino más bien un alejamiento progresivo que terminó por volverse definitivo sin que nadie lo anunciara. Las conversaciones, que en otro momento habían estado cargadas de tensión, comenzaron a adquirir otro tono. Ya no existía la misma urgencia por resolver lo que había quedado pendiente, en parte porque se había entendido que no todo tenía una respuesta concreta. En lugar de eso, se desarrolló una forma distinta de comunicarse, más medida, más consciente de los límites, pero también menos espontánea. Ese cambio tuvo efectos contradictorios, porque si bien redujo los conflictos abiertos, también eliminó cierta naturalidad que antes era parte fundamental de la dinámica. Aún así, fue un ajuste necesario para sostener lo que quedaba. En paralelo, cada uno atravesó su propio proceso interno, muchas veces sin compartirlo del todo con los demás. Hubo quienes encontraron claridad en la distancia, utilizando ese espacio para replantearse decisiones y prioridades, mientras que otros tardaron más en comprender lo que había cambiado realmente. Esa diferencia en los tiempos personales generó momentos de desconexión, incluso entre quienes seguían en contacto, porque ya no todos estaban en la misma etapa del proceso. Sin embargo, con el paso de los meses, esas diferencias dejaron de ser un obstáculo constante y se integraron como parte de la nueva normalidad. En algún punto, sin que nadie lo estableciera de manera formal, se llegó a una especie de aceptación colectiva. No implicaba conformidad ni tampoco una resolución completa de todo lo ocurrido, pero sí un reconocimiento de que las cosas habían evolucionado hasta un lugar distinto y que no tenía sentido intentar revertirlo. Esa aceptación permitió que ciertas tensiones residuales perdieran fuerza, no porque desaparecieran, sino porque dejaron de ocupar un lugar central. Lo que antes parecía urgente pasó a ser secundario, y lo que realmente importaba se redefinió en función de esa nueva perspectiva. A medida que ese estado se consolidaba, también comenzaron a aparecer nuevas formas de interacción que antes no habrían sido posibles. No eran necesariamente mejores, pero sí más acordes a la realidad actual. Se establecieron límites más claros, se evitaron situaciones que antes generaban conflicto y, en algunos casos, se recuperó una cierta estabilidad que había estado ausente durante mucho tiempo. Esa estabilidad, sin embargo, no se basaba en la idea de volver a lo que era, sino en la construcción de algo diferente, algo que incorporaba lo aprendido durante todo el proceso. Con el tiempo, lo que quedó no fue tanto el recuerdo detallado de lo que había sucedido, sino la forma en que eso había modificado a cada uno. Las decisiones que se tomaron, las palabras que se dijeron y las que se evitaron, todo eso se integró en una especie de aprendizaje que no siempre era evidente, pero que influía en cada interacción posterior. Aunque todavía existían momentos en los que el pasado se hacía presente, ya no tenía la misma capacidad de alterar el equilibrio alcanzado. Había pasado a ser parte de la historia compartida, pero sin definir completamente el presente. Finalmente, lo que se estableció fue una continuidad distinta, menos dependiente de lo que había sido y más enfocada en lo que podía sostenerse a partir de ese punto. No hubo una conclusión definitiva ni una sensación de cierre absoluto, pero tampoco era necesario.
La evolución misma se convirtió en la respuesta, en la evidencia de que, a pesar de todo, era posible seguir adelante, aunque fuera de una manera diferente a la que alguna vez se había imaginado.